Esta es la mesa que corresponde a cultura y humanidades. En realidad esta es la mesa tributaria de todas las otras. La cultura es mucho más que un cajón desastre donde entran tantas cosas. La cultura es aquello que nos queda sedimentado después que nos olvidamos de todo lo que habíamos aprendido. A la cultura la podemos ver también como todo, al margen de la naturaleza en estado puro, salvo la naturaleza que ha sido modificada, beneficiada, raramente, por la mano del hombre. Si revisamos esa obra monumental, no por su dimensión física, sino por lo que ha significado en la cultura de Occidente, la cultura del Renacimiento de Jacob Burckhardt, vemos que ahí está todo. En la cultura él trata todo, trata desde el arte del Estado. Hay un capítulo para la mujer, que se titula La situación de la mujer. Parece un capítulo del año 2018 en que están como tema principalísimo de debate el de la cuestión del género. Está la poesía, están los descubrimientos, los viajes, y hasta hay un capítulo dedicado al sarcasmo y la ironía. De modo que acá va a estar todo de alguna manera, y va a haber no poco de lo que hubo en las otras mesas, porque el populismo va a aparecer, el tema de la tolerancia y de la intolerancia también, los presupuestos propios de la democracia. Es un privilegio coordinar esta mesa con los panelistas que me acompañan. Ustedes tienen los respectivos currículos, más prolíficas no han podido ser las carreras académicas de quienes me acompañan. La filosofía está fuertemente representada, con un acento en particular en la ética, la historia, con Luis Alberto Romero, y a mi izquierda un jurista especializado en derecho constitucional. Debo decir que las presentaciones pueden tener sus bemoles, ¿no? Parece una cosa sencilla, pero no lo es. Me ocurrió una vez un caso, una situación extraordinaria. Me encontraba en la Ciudad de México, la fecha la recuerdo muy bien, en el 30 de noviembre del año 2000, porque nos acompañaba Vicente Fox, que al día siguiente asumiría la presidencia de México y pondría fin nada menos que a 70 años de esa democracia tan curiosa que fue la democracia del PRI. Y allí se fundaba un foro que todavía existe, que se llama Foro Iberoamérica, cuyo gran inspirador fue Carlos Fuentes, a quien al mencionarlo le quiero rendir homenaje, porque además de ser un hombre muy talentoso y un gran escritor, siempre al borde de arañar el premio Nobel, que perdió definitivamente primero cuando lo obtuvo Octavio Paz en 1990, y luego cuando se lo dieron a Vargas Llosa, un par de años antes de que él muriera. Y Fuentes, éramos 34 personas sentadas alrededor de una mesa ovalada muy grande, 34 personas, dijo, bueno, no todos nos conocemos, démonos 30 segundos para presentarnos. Y comenzó la serie de presentaciones, y de pronto sentí que un río de adrenalina corría por mi cuerpo, porque volqué mi mirada para convencerme hacia la derecha, y hacia mi derecha yo tenía sentado nada menos que a Gabriel García Márquez. Y diré, este hombre no va a ser tan necio como para presentarse como soy Premio Nobel de Literatura 1982. Con lo cual dije, 5 segundos me tienen que sobrar. Así lo hice, le pasé el micrófono a García Márquez y él dijo simplemente lo siguiente: soy el marido de Mercedes.
y pasó el micrófono. De modo que todo nos deja una lección en la vida, hasta algo tan simple como es la presentación de un grupo de panelistas y en este caso tan significativos. Bueno, comienza nuestra ronda con la exposición del doctor Gregorio Badeni, que nos va a hablar sobre la educación para la convivencia democrática. Y acá tenemos el tema de los presupuestos, el de la tolerancia, el del pluralismo, el de la idoneidad, sin la cual se hace muy difícil una convivencia democrática y el funcionamiento de un régimen que podamos calificar como tal. Doctor Badeni, le cedo el micrófono. A la luz de un enfoque histórico, está demostrado que la democracia constitucional es el mejor, o mejor dicho, el menos imperfecto de los sistemas políticos que conoce la humanidad. Todos los proyectos que condujeron a su sustitución desembocaron en la degradación espiritual de los pueblos y de la dignidad de los individuos obligados a soportar las elucubraciones de sus teóricos autoritarios. Como toda obra humana, es esencialmente imperfecta, no por su estructura, sino por los inevitables errores en que se incurre con motivo de su instrumentación. Y si bien registra importantes progresos con el correr de los años, aceptamos, adoptando un enfoque realista, que jamás podremos alcanzar su absoluta perfección. Frente a esta realidad, cuya dimensión está relacionada con el grado de consistencia cultural, es inmenso el daño que le ocasiona a la democracia la obra de aquellos intelectuales que nos la presentan como una panacea política insuperable, como también la de aquellos que pretenden perfeccionar el sistema formulando bosquejos de instituciones y prescindiendo de un enfoque empírico. En ambos casos, se acepta el grave riesgo de provocar el desprestigio de la democracia y su reemplazo por sistemas absolutistas bajo el amparo de una voluntad popular basada sobre una endeble cultura democrática. La imperfección de la democracia en modo alguno justifica una conducta pasiva como respuesta a su eventual deterioro, fomentada por los genes del antisistema. El hombre, impulsado por una fuerza natural inagotable, procura aferrarse a un estilo de vida donde impera la tolerancia, el respeto, la aceptación del disenso, la dignidad, la responsabilidad y la excelencia, anulando las trabas que pueden impedir la manifestación de su libertad. Esa conducta permite preservar la democracia y proyectarla a la satisfacción de las nuevas necesidades resultantes del dinamismo social. Permite que la concepción democrática sea real y no solamente formal, espontánea y no colectiva, permanente y no transitoria. El establecimiento o la consolidación de la democracia no es una tarea sencilla, claro está. Mediante una ley o una reforma constitucional, jamás se conseguirá instaurar una auténtica democracia constitucional. Se requiere cierto grado de cultura, una correcta visión del conjunto de la política, del bien común y un elevado sentido de responsabilidad que se traducirá en el surgimiento de dirigentes idóneos, ya que en definitiva ellos no serán mejores ni peores que la comunidad de la cual provienen. Cuando un pueblo y sus dirigentes carecen de una firme convicción arraigada en el humanismo, la debilidad de la democracia se la manifiesta y su instauración o fortalecimiento no se conseguirán mediante la fuerza ni con simples reformas legislativas. Cabe preguntar cómo lograr una democracia estable que permita alcanzar la paz y la prosperidad. Se podrá contestar que mediante elecciones libres y aceptando el gobierno que elija libremente la mayoría. Pero la democracia no es simplemente una cuestión numérica, como parecen entenderlo muchos dirigentes políticos desprovistos de sensatez. Las múltiples experiencias que por esta vía han desembocado en el fracaso demuestran la ineficiencia de ese procedimiento formal cuando se aplica de manera aislada. Una técnica electoral democrática solamente puede generar resultados positivos si previamente se cumplen una serie de presupuestos como son, y como los que citaba
el académico escribano, el pluralismo, la tolerancia, el respeto de la ley, la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes políticos y sociales, la idoneidad de los gobernantes, la preocupación real de los grupos políticos por el bien común y no solamente por la política agonal. Un desarrollo económico que permita la participación de todos los sectores sociales y que conduzca a suprimir o a reducir la pobreza, que en definitiva es fruto de la ignorancia. Y una concepción colectiva firmemente arraigada que imponga el respeto a la ética democrática y la conducta social y la condena social de la corrupción en todos sus niveles. La concreción de tales objetivos no puede ser inmediata, requiere de un proceso de transición o adaptación a una convivencia libre y responsable. Pero sin ellos de nada vale preocuparse por los aspectos formales de la democracia, que inevitablemente por sí solos conducen al engaño y la frustración. La estabilidad, que en algunos casos desde hace siglos disfrutan ciertos sistemas democráticos, es un ideal cuyo logro puede concretarse por los medios adecuados. Tales medios deben apuntar a ofrecer a la comunidad un grado mínimo de cultura democrática que le haga comprender y valorar la trascendencia que reviste vivir en libertad responsable y con dignidad. Caso contrario, se presenta el campo propicio para el desarrollo del germen, de la indiferencia, de la insensibilidad política, del bienestar material y del miedo a convivir libremente con responsabilidad. La inexistencia de una adecuada educación y comprensión democrática, de una cultura cívica, permite la producción de ciertos fenómenos políticos que atrofian todo intento por instaurar o preservar un sistema democrático, desembocando muchas veces en el nefasto fenómeno del populismo, que ya fue, en cierto modo, bosquejado a mediados del siglo pasado por Karl Lowenstein cuando se refería al neopresidencialismo latinoamericano y por Georges Bidault cuando hacía lo propio con el cesarismo empírico. Entre tales fenómenos cabe citar la inexistencia de elecciones durante lapsos extensos, la aceptación del fraude electoral, la ruptura tolerada del orden constitucional para obtener un beneficio particular, con el desprestigio que acarrea para el Estado de Derecho, el miedo para asumir responsabilidades políticas que deteriora la cultura democrática y es la antesala de la sociedad de masas, ausencia de representatividad de las fuerzas políticas, ausencia de libertad de prensa y expresión o restricciones significativas al derecho a la información del pueblo, ausencia de idoneidad de los gobernantes y dirigentes sociales para establecer la libertad y dignidad de la convivencia social. Algunos de estos fenómenos gravitan más que otros, pero en conjunto reflejan un estado de incultura democrática que acarrea el riesgo de que los gobernados acepten como gobernantes a las figuras propuestas por los audaces, tal como lo describiera con agudeza Platón. El estado de incultura democrática en casi todos los pueblos latinoamericanos permite verificar y comprender en el seno de las sociedades modernas en transición la presencia de dos especies de ciclos políticos cuya brevedad y antagonismo impiden la formación de gobiernos estables y de políticas uniformes ajustadas a los principios del movimiento constitucionalista. La inestabilidad es propia de aquellos pueblos que carecen de una personalidad definida, oscilando entre la democracia y el autoritarismo, previo paso por su antesala, que es el populismo. El primero de estos ciclos es de carácter formal, se expresa en el fervor por la democracia concebida no como una forma de relación humana, sino como una lucha abierta por el poder. Este ciclo expresa una aspiración, un deseo por ver cristalizadas las instituciones democráticas, aunque desconociendo la finalidad que debe tener esa institucionalización. Es que la institucionalización no es una meta para la democracia, sino solamente un medio para alcanzar un fin superior, que es consolidar la dignidad de la persona en el marco de una vida en libertad. El segundo ciclo está personificado por el hombre autoritario, mientras que en el primero se expresa el hombre formalista, en el segundo se desenvuelve aquel que reniega de los valores provenientes del movimiento constitucionalista. Se trata de una etapa dirigida por individuos intolerantes, con un concepto elevado sobre sus propios dones, y que aspiran a realizar autoritariamente una serie de principios que les permitan conservar el poder y forjar el acatamiento de los más diversos grupos sociales
con prescindencia de los efectos que puedan acarrear para el bien común. Inclusive, en muchos casos, actúan convencidos que aquellos principios responden a los anhelos del pueblo, son conductores de masas y no de un conjunto de personas libres. La experiencia resultante de esa inestabilidad política, de esa permanente sucesión de ciclos opuestos y contradictorios, tan frecuentes en la historia de muchos países latinoamericanos, particularmente en la Argentina desde 1930, revela la conveniencia de aplicar ciertos remedios. Uno de ellos es la participación política, la necesidad de mantener en vigencia los canales apropiados para que exista una comunicación eficiente y efectiva entre gobernantes y gobernados, para que el aislamiento de unos no impulse a la arbitrariedad de los otros. Aquí se destaca el papel primordial que desempeñan los partidos políticos y la prensa independiente y constructiva. El segundo requisito es la idoneidad de los dirigentes, debido a los riesgos que acarrea para la sociedad la desjerarquización de la actividad política debido a una errónea selección de ellos. Esa carencia de idoneidad favorece, en los grupos de opinión social, el surgimiento de una idea negativa que se extiende a todos los interesados en participar activamente en la política. La incapacidad o la inmoralidad de ciertos dirigentes determina la generalización del concepto, desprestigiando a la clase política y abriendo los flancos para la irrupción de los audaces en la vida política con su secuela de corrupción. Tal circunstancia revela la trascendencia que tiene la educación en general y en particular la educación cívica, como presupuesto cultural para contrarrestar uno de los peligros decisivos para la democracia, como es la ignorancia. Ya desde fines del siglo XX se puntualizó que la excelencia en cualquier área de la convivencia humana requiere no solamente de la educación y la ilustración, sino fundamentalmente del conocimiento. De ese conocimiento que permite encontrar las soluciones más complejas y más precisas que se pueden presentar frente a los problemas sociales más difíciles. El conocimiento junto al entendimiento determinan hoy día el progreso de una sociedad. Son el único instrumento idóneo para combatir la pobreza, que es la categoría fomentada por los regímenes populistas y por los regímenes autocráticos como un sustento social del sistema. Hace 150 años, Juan Bautista Alberdi describió con agudeza algo que tiene plena vigencia hoy día. Decía, el sufragio de la multitud o de la multitud es incapaz de sufragar, porque ha mamado la obediencia inerte, no puede producir otro resultado práctico que poner el gobierno del país en manos de los menos dignos, de los más audaces y más hábiles, para arrancarle su voto por coacciones y artificios finos, que le dan aire de un sufragio libre, pero que en realidad son votos arrebatados por el fraude. Todo país, gobernado por la multitud ignorante en las prácticas de la libertad, lejos de tener a su cabeza los mejores hombres del país, tiene infaliblemente los mayores intrigantes y bribones. Una frase que creo que tiene actualidad. Cuando una década después de haber concluido la Primera Guerra Mundial, se experimentó el fracaso estrepitoso de los intentos por establecer el sistema democrático constitucional en varios países europeos, con el consiguiente surgimiento no del populismo, sino de los sistemas autoritarios, muchos pensaron que la fuerza avasalladora de estos últimos pondría final al ideal democrático, y la secuela de tal pensamiento llegó a cobrar cuerpo en nuestro hemisferio a partir de la década del 30, con el florecimiento del comunismo, del fascismo, del nacionalsocialismo y ni qué decir de nuestro clásico caudillismo autoritario. Sin embargo, la luz que abriga la democracia y la racionalidad de sus principios, acordes con la naturaleza humana, hicieron fracasar tales presagios. Las nuevas circunstancias históricas contribuyeron en casi toda Europa a un cabal funcionamiento de la democracia, incluso en aquellos países donde se había experimentado su fracaso, tales como Alemania, Italia, Portugal y España. Otro tanto aconteció en los países de los Estados europeos y de las naciones que durante varias décadas fueron esclavizados por el totalitarismo inhumano de la Unión Soviética, con su secuela de decenas de millones de personas asesinadas entre 1919 y 1980. Tal resultado no obedeció a reformas legales, sino al profundo cambio operado en la mentalidad
de la población y al surgimiento de una nueva idea sociopolítica dominante. Se advirtió que la base de la educación, que es la educación familiar, debía ser complementada por una educación para la libertad responsable con su presupuesto de conocimiento y entendimiento. Pero tal fenómeno no tuvo una exposición paralela en muchos pueblos sudamericanos, donde el paulatino deterioro de la educación fue evidente desde mediados del siglo XX. Así, en la Argentina, padecemos las nefastas reformas educativas forjadas por el gobierno de facto presidido por el general Onganía a fines de la década del 60 y que fueron sensiblemente incrementadas desde 1984. Hoy día, nuestro nivel educacional es relativamente pobre y ello se añade un sensible retroceso en la educación familiar. Virtualmente no existe en muchos sectores de la sociedad. No menos responsable de esta degradación es la politización de la docencia. Los lamentables paros y huelgas de gran número de docentes privaron desde hace varios años y privan a nuestra juventud de una capacitación basada en la excelencia, fomentando así la mediocridad. La educación en general y la educación cívica en particular, que suscitó una intensa preocupación en la generación forjadora de la Constitución de 1853-60, no tuvo recepción en las generaciones formadas desde mediados del siglo XX. No se comprende que la concreción del ambicioso plan de convivencia democrática que se había volcado en el texto de nuestra Constitución está supeditado a la educación y el conocimiento, a una educación para la libertad responsable con todos los derechos y deberes que acarrea. El auge del materialismo desprovisto de una finalidad espiritual, el logro de objetivos personales acudiendo a la corrupción, al margen de la ley y mellando el bien común, la ambición desmedida, la cultura burguesa posnapoleónica, el imperio del populismo sobre la razón y el diálogo inteligente son factores que conspiran y corroen la formación cívica, conduciendo al embrutecimiento de una sociedad y a la desarticulación de una auténtica convivencia democrática. El hombre debe comprender que para vivir y disfrutar de los valores de la democracia hay que asumir la carga del ciudadano y dejar de lado la comodidad del simple habitante propia del hombre mediocre que también describía José Ingenieros. Tal es lo que acontece en los sistemas autocráticos, incluyendo a los populistas. En ellos deliberadamente se confunde el proceso cultural con la imposición de comportamientos masivos que excluyen el análisis individual. El aparato gubernamental pone en funcionamiento intensas campañas de propaganda a fin de predisponer a los individuos hacia un tipo de conducta intolerante e irracional basada sobre el odio y que se traduce en la violencia y en el desconocimiento de los derechos humanos de quienes no participan de semejante proyecto. Se sustenta sobre la irracionalidad y el incremento de la pobreza social que es fruto, como ya hemos dicho, de la ausencia de educación. Siempre hubo y hay y habrá sectores políticos y sociales proclives a fomentar la pobreza, aunque la rechacen con hipocresía, porque es el sustento principal para la captación del poder. Un expresidente de esta academia, por el cual siempre tuve un particular respeto y admiración, como Segundo Linares Quintana, enseñaba que la ignorancia de un pueblo, o la semi-ignorancia, quizás más temible que aquella, genera el clima propicio para el desarrollo del virulento y funesto germen del despotismo. Si los ciudadanos no son educados para la libertad, serán siempre masa y nunca pueblo, rebaño que seguirá ciegamente a cualquier mal pastor. Serán espectadores pasivos y no protagonistas de la gesta cívica. Las características que presentan los sistemas democráticos están diseñadas para sociedades cuyo nivel cultural y educacional tiende a aumentar constantemente. De aquí se desprende la necesidad de fomentarlas, procurando despertar un interés racional y no meramente emotivo por los fenómenos sociales y políticos. Esa necesidad de educar para la libertad y su consecuente conocimiento permiten que los educandos perciban el rol decisivo que desempeñan en una sociedad democrática para que tengan responsabilidad cívica,
para que conozcan y comprendan el bien común y los valores trascendentes que lo nutren. Solo así, a través de la educación y el conocimiento, los ciudadanos dejan de ser una masa para alcanzar la dignidad de un pueblo. Bien se ha dicho que si realmente queremos desenvolvernos dentro de una democracia, es a la educación y a la instrucción cívica donde debe el Estado volcar sus mayores esfuerzos en el futuro, ya que con una rigurosa observancia de las austeras prescripciones del sistema republicano, el gobierno no tendrá lugar ni la abominable censura previa, ni la ostentación, ni el exhibicionismo impúdico, ni el incorrecto funcionamiento de los poderes del Estado que siembra desazón y engendra un más que lógico mal humor en la sociedad. En síntesis, considero que la educación del pueblo, el conocimiento de su razón de ser, de sus problemas y soluciones, de sus metas y recursos, integra la esencia principal de nuestro sistema político constitucional, que requiere la capacitación de la comunidad, especialmente de los jóvenes, para asumir su defensa y evitar así su vejación por obra de las doctrinas mesiánicas. Concluyendo, entiendo que solamente mediante la educación y el conocimiento con su proyección cultural podrá quedar arraigado un sistema democrático. ¿Qué es difícil conseguirlo? Claro que sí, pero es un desafío que debemos asumir si realmente queremos ser demócratas. Gracias.